El cerebro humano es uno de los órganos más fascinantes y complejos que existen en el cuerpo. A lo largo de la historia, científicos, filósofos y pensadores han intentado desentrañar sus secretos, pero aún hoy sigue guardando enigmas que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Nos maravilla su capacidad para procesar una inmensa cantidad de información en milésimas de segundo, para gestionar emociones profundas y para crear la conciencia que nos define como seres humanos. En este vídeo, te llevaré a descubrir 7 curiosidades increíbles sobre el cerebro que probablemente nunca habías imaginado, datos sorprendentes que cambiarán tu forma de entender tu mente y el mundo que te rodea. Si te apasiona todo lo relacionado con la mente humana, la cultura y esos datos ocultos que moldean nuestra realidad, te invito a suscribirte a Psicoteca, tu espacio para explorar estos temas con rigor científico, curiosidad y un toque de misterio. Aquí cada semana encontrarás contenido nuevo, explicaciones claras y sorprendentes que te ayudarán a expandir tus conocimientos y a ver el mundo desde otra perspectiva. Así que, si quieres formar parte de esta comunidad y nunca perderte ningún vídeo, haz clic en suscribirte ahora y acompáñanos en este fascinante viaje al interior de nuestra mente. El cerebro genera electricidad suficiente para encender una pequeña bombilla. Esta afirmación, que parece sacada de una novela de ciencia ficción, es en realidad una realidad científica impresionante. Nuestro cerebro produce alrededor de 20 vatios de electricidad mientras está activo, la misma cantidad que una bombilla LED consume para iluminar una habitación pequeña. Esta energía proviene de las señales eléctricas que circulan entre las neuronas, las células encargadas de transmitir información por todo el sistema nervioso. Cada pensamiento, cada movimiento y cada emoción que experimentamos es el resultado de estas complejas interacciones eléctricas y químicas. Pero lo realmente asombroso es que esta corriente eléctrica se genera sin dañar nuestras delicadas células, un proceso que aún no está completamente entendido por la ciencia y que continúa siendo objeto de investigación avanzada. Esta capacidad eléctrica del cerebro es la base de la electricidad cerebral que se puede medir mediante técnicas como el electroencefalograma, EEG, utilizado en medicina para diagnosticar trastornos neurológicos y estudiar el comportamiento cerebral. Otra de las maravillas del cerebro es su capacidad para cambiar y adaptarse a lo largo de toda la vida, un fenómeno conocido como neuroplasticidad. Durante mucho tiempo se creyó que el cerebro adulto era rígido y que las conexiones neuronales se establecían solo durante la infancia, pero hoy sabemos que nuestro cerebro es un órgano plástico capaz de reorganizarse, aprender y recuperarse incluso en la edad adulta. Esta plasticidad permite que nuevas conexiones neuronales se formen cada vez que adquirimos un conocimiento, cada vez que practicamos una habilidad o incluso cuando sanamos tras una lesión cerebral. La neuroplasticidad es la razón por la cual podemos aprender un nuevo idioma, mejorar en un deporte o recuperarnos de accidentes cerebrales que antes se consideraban irreversibles. Esta capacidad también explica cómo experiencias y emociones influyen directamente en la estructura de nuestro cerebro, moldeando no solo nuestra memoria sino también nuestra personalidad y comportamiento. La neuroplasticidad es, en esencia, la prueba de que nuestro cerebro está en constante evolución y adaptación a lo largo de toda nuestra vida. Existe un mito muy popular que afirma que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, pero esta idea está lejos de la realidad científica. La verdad es que utilizamos prácticamente todas las regiones cerebrales, aunque no todas al mismo tiempo. Diferentes áreas del cerebro se activan según la actividad que realizamos. Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando movemos nuestro cuerpo o cuando recordamos un evento. Incluso cuando estamos en reposo, el cerebro mantiene una actividad constante que es vital para funciones básicas como la respiración o la regulación del ritmo cardíaco. Los estudios con técnicas de neuroimagen han demostrado que, en promedio, durante el día casi todas las áreas del cerebro se activan en algún momento. Sin embargo, lo que sí es cierto es que todavía queda mucho por descubrir acerca de cómo funcionan estas vastas redes neuronales y cuál es el verdadero potencial de nuestra mente.
Este mito del 10% se ha convertido en un símbolo cultural de la superación personal, pero debemos entender que el cerebro es un órgano complejo y dinámico que opera de maneras que aún estamos empezando a comprender. Aunque el cerebro representa solo alrededor del 2% del peso total de nuestro cuerpo, consume aproximadamente el 20% de la energía total que generamos diariamente. Esta demanda energética tan alta se debe a la intensa actividad eléctrica y química que mantiene vivas y funcionales todas las neuronas y sus conexiones. Esta alta necesidad de energía explica por qué una mala alimentación, la falta de sueño o el estrés pueden afectar tan rápidamente nuestro rendimiento cognitivo, nuestra capacidad de concentración e incluso nuestro estado emocional. El cerebro utiliza glucosa como principal fuente de combustible, y sin un suministro constante y adecuado de nutrientes, sus funciones pueden verse gravemente comprometidas. Además, el cerebro regula procesos automáticos fundamentales para la vida, como la respiración y el latido del corazón, lo que requiere un gasto constante de energía. Esta relación directa entre el estado físico y la salud cerebral es un recordatorio de que cuidar nuestro cuerpo es cuidar nuestra mente. El sueño es un proceso vital y fundamental para la salud cerebral, y no solo porque nos permite descansar. Durante las diferentes fases del sueño, especialmente en el sueño profundo, el cerebro realiza tareas cruciales como la consolidación de la memoria, la eliminación de toxinas y la regulación del equilibrio emocional. Investigaciones recientes han demostrado que durante el sueño el cerebro activa un sistema de limpieza llamado sistema linfático, que elimina sustancias y proteínas dañinas que, si se acumulan, podrían provocar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Por otro lado, el sueño también juega un papel esencial en la gestión del estrés y en la recuperación de la función cognitiva, permitiendo que nuestro cerebro esté fresco y preparado para afrontar los desafíos del día siguiente. Por todas estas razones, mantener una buena higiene del sueño es una de las mejores inversiones que podemos hacer para conservar nuestra mente sana y activa a lo largo de la vida. La memoria humana es fascinante, pero también engañosa. Nuestro cerebro no funciona como una grabadora perfecta que almacena todos los recuerdos tal cual sucedieron. En realidad, la memoria es un proceso dinámico y susceptible a errores y manipulaciones. El cerebro puede crear falsas memorias, recuerdos de eventos que nunca ocurrieron realmente o que ocurrieron de manera diferente a como los recordamos. Este fenómeno, conocido como memoria reconstructiva, ha sido ampliamente estudiado en psicología y tiene importantes implicaciones en el ámbito legal y social. Entender cómo funcionan las falsas memorias nos ayuda a comprender por qué las personas pueden estar seguras de recuerdos que no son reales, y también explica por qué las experiencias traumáticas o la sugestión pueden alterar nuestra percepción del pasado. Este aspecto de la memoria revela la complejidad y vulnerabilidad de nuestro cerebro, y abre un campo fascinante de investigación sobre la naturaleza misma de la realidad y la percepción. Finalmente, uno de los fenómenos que mejor ejemplifica la conexión mente-cuerpo es el efecto placebo. Este efecto demuestra que la creencia y la expectativa pueden influir poderosamente en nuestro estado físico y mental. Cuando una persona cree que está recibiendo un tratamiento efectivo, aunque éste sea una sustancia inactiva, puede experimentar mejoras reales en síntomas físicos y emocionales. El efecto placebo pone de manifiesto el poder del cerebro para activar mecanismos de autocuración, modulando el dolor, la ansiedad y otras funciones corporales. Los estudios sobre el placebo han revolucionado la medicina y la psicología, mostrando que la mente puede ser un agente terapéutico muy poderoso. Además, este fenómeno invita a reflexionar sobre cómo las emociones, las expectativas y la actitud mental pueden afectar profundamente nuestra salud y bienestar. Para finalizar, estas 7 curiosidades son solo una pequeña muestra de la infinita complejidad y misterio que encierra el cerebro humano. Cada día, la ciencia avanza un poco más en descubrir cómo funciona este órgano que nos define y nos hace únicos, pero todavía hay mucho por explorar. Te animo a seguir investigando, cuestionando y maravillándote con los secretos de la mente,
porque entender nuestro cerebro es entendernos a nosotros mismos y al mundo en que vivimos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a Psicoteca para no perderte ninguna de nuestras exploraciones semanales sobre cultura, psicología y datos ocultos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva. Deja en los comentarios cuál de estas curiosidades te sorprendió más o si conoces alguna otra que crees que deberíamos explorar. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la mente, y nos vemos en el próximo vídeo.